Esta empresa empezó en el año 1987 y la constituyó mi padre, que vio la actividad en los Estados Unidos en uno de sus viajes, que era capitán de la Marina Mercante, junto a sus dos hermanos, y inicialmente se llamaba Martínez Cañedo Hermanos. Luego pasó a ser Lombriastur porque mi padre le fue comprando las acciones a sus dos hermanos. La empresa se dedica a la producción de humus de lombriz, es reciclaje puro y duro. Lo que hacemos es gestión de residuos orgánicos. La materia prima que utilizamos son estiércoles de vacuno y las lombrices transforman esos estiércoles primero en un vermicompost y luego, después de un periodo de maduración, en humus de lombriz, que es el mejor abono que hay en el mercado. Nosotros vamos con el tractor a las distintas ganaderías de la comarca, recogemos el estiércol pasa al estercolero, en el estercolero se va mezclando de las distintas procedencias para hacer una materia lo más homogénea posible. Luego vamos alimentando a las lombrices poniendo montones con el tractor y luego esparciéndolo de manera manual para facilitarles el trabajo a las lombrices. Una vez separadas las lombrices, el humus va al invernadero, en el invernadero se va moviendo y aireando para facilitar el secado y después pasa a la nave de producción, que en la nave de producción se le da otra limpieza un poquitín más, se criba y se reduce un poquitín más la humedad para poder comercializarlo. El mejor momento de la historia de la empresa yo considero que es el actual, sin ningún lugar a dudas. Estamos consiguiendo unos números extraordinarios y nos va a ayudar a sacar para adelante el proyecto que en un inicio pues conllevó muchísimas dificultades. Bueno, las expectativas de futuro que tenemos en la empresa son aprovechar un poquitín las mejoras que hay con el nuevo reglamento europeo, que nos van a permitir la exportación de nuestros productos, y estamos interesados en trabajar los mercados internacionales. Aparte de que considero que es una labor fundamental la del empresario, es la de generar riqueza, y me satisface mucho también saber que de esa generación de riqueza pues hay varias familias que están viviendo de ello. En nuestro caso, al ser reciclaje, el beneficio no es solo para las familias que trabajan en la empresa, sino que también es para toda la ganadería, las 80 y pico ganaderías a las que les gestionamos los residuos orgánicos, incluso también para el medio ambiente en sí, porque el excedente de estiércoles es un problema medioambiental que contribuimos a solucionar. Lo más difícil, bueno, pues asumir los riesgos que conlleva tener una pequeña empresa de todo tipo, y luego pues casi también la problemática diaria que es prácticamente diaria, no sé si todos los días hay algo, pero bueno, bien, se asume con gusto y con responsabilidad.